Muy buenos días. Les habla Eduardo Guzmán Pérez, corresponsal especial y analista político de la cadena de televisión 24 Horas Noticias, en sus programas cotidianos en idioma español dirigidos hacia Iberoamérica, el Caribe, los Estados Unidos y Europa Occidental. Hoy vamos a hacer un programa especial que tiene que ver con la crítica situación política de la hermana República de Colombia, que atraviesa quizás nuevamente un periodo de violencia que se había dejado atrás en la década de los 80 y 90. Y frente a la actitud del actual gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego de seguir la trayectoria, la página, la direccionalidad que Cuba le elaboró al presidente Chávez para atornillarse al poder. Pero para poner en alerta que es el propósito de quienes tenemos un verdadero sentido de que la democracia es la mejor forma de vida y de convivencia, y que aparte de eso somos especialistas en análisis, abogados, constitucionalistas, investigadores, universitarios, académicos, que hemos venido estudiando y analizando la situación que vive Colombia una vez que el desastroso gobierno de Petro asume el poder hace aproximadamente 2 años y medio. Y está cerca de 1 año y meses de producirse una nueva elección presidencial para reemplazarlo en el poder. Esto es importante que el pueblo de Colombia, sus autoridades institucionales y constitucionales, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, el Senado, la Cámara de Representantes, el Procurador General de la República, pero fundamentalmente el presidente de la Corte Constitucional, sepan lo que ocurrió en Venezuela, que es el camino y la ruta que Gustavo Petro está tratando de imponer para asirse del poder nuevamente y evadir la derrota que el llamado Polo Patriótico lo llevó al poder en la oportunidad anterior. En 1998 se produjeron en Venezuela unas elecciones que puso fin a los llamados gobiernos democráticos, que se fue por el barranco de la historia en esa elección y eligió a Hugo Chávez, llamado el golpista presidente, como presidente de la República. Se produjo un vacío gubernamental y de poder, porque quienes venían ejerciendo durante 40 años la llamada democracia de los partidos se fueron en desbandada. Y el país quedó sin gobernabilidad, sin liderazgo. En ese vacío de poder, de vacatio legis, Hugo Chávez le hizo una pregunta a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, antigua Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, de que su propuesta de ir a una constituyente para reformar el Estado se podía llevar a cabo. En la Constitución de 1961, el legislador no previó la figura de la Asamblea Constituyente, ni previó la figura de los referéndums en sus distintos modalidades, referéndum, aprobatorio, nugatorio, etc. Sin embargo, se convocó a una asamblea constituyente previo a una consulta popular, donde el candidato Chávez, ya presidente electo, hizo las bases de las preguntas que se hacían en ese referéndum. ¿Quiere usted que se convoque una asamblea constituyente para reformar el Estado? El pueblo votó que sí, porque el pueblo estaba votando contra aquellos 40 años de democracia
entre comillas, que vivía Venezuela, que culminó trágicamente elevando a Chávez con el 57% de los votos del padrón electoral, único en la historia de Venezuela en cuantía de votación. Se eligieron los diputados, se hizo una asamblea constituyente, se sancionó una constitución, se promulgó una constitución y se votó un referéndum aprobatorio. Tanto la constitución en la manera en cómo se convocó, como los referéndums que el presidente Chávez convocó para ratificar la constitución son nulos de toda nulidad porque no estaban previstos en la constitución del 91. Por lo tanto, dice nuestra constitución, nuestro pacto social, que todo lo que se haga fuera de la constitución es violente, la norma de norma, como es la constitución, es nulo de toda nulidad y se montó un estado constitucional que aún persiste en Venezuela. Esto es una alerta importante porque es la vía que quiere usar Petro Urrego para burlar y birlar la democracia colombiana en momentos en que ha ocurrido un hecho que nos hace recordar la vieja violencia de los años 80 y 90, la narcoviolencia, que fue tan trágico esos 2 decenios en la vida política colombiana. El atentado vil que se cometió contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. Atraviesa entonces Colombia una nueva crisis política de dimensiones incalculables que está aprovechando Petro para tratar de colarse y burlar y birlar la constitución vigente de Colombia de 1991, presentándola y decretando por la vía de decreto presidencial en Consejo de Ministros una propuesta que ya fue negada por el Senado, el llamado decretazo, con la intención manifiesta de ir paralelamente a anexar una papeleta en esa consulta para ir a una convocatoria, una asamblea constituyente. Exactamente lo que hizo Hugo Chávez. La Colombia democrática, por primera vez en este tránsito tan difícil que vive el país, se unieron para solicitarle al registrador nacional que dictara la medida de excepción. Porque en esta difícil coyuntura que vive el país, lo que está poniendo en grandes aprietos la disyuntiva de la existencia del sistema democrático que tanto ha costado en vidas, sangres humanas, el sostenimiento de esa forma de vida y de convivencia social, para Petro tener la intención de apoderarse indefinidamente y convertirse en el nuevo dictador de las izquierdas como presidente de Colombia y atornillarse en el poder. Nos hemos reunido un grupo de estudiosos del derecho constitucional, abogados, analistas, periodistas, investigadores, profesores universitarios, académicos en derecho constitucional. Yo publiqué en Colombia recientemente este libro que son Principios Elementales de Derecho Constitucional, donde reafirmo la necesidad imperiosa de que sea por la vía constitucional y de las libres elecciones que se gobiernen los pueblos de Iberoamérica. Y encontramos las razones constitucionales que está transgrediendo abiertamente en una burla a la sociedad decente, democrática y creyente de que la democracia es la mejor forma de vida y de convivencia para asirse del poder. ¿Qué vulnera de esa Constitución del 91 aviesamente el presidente Petro Urrego? Vulnera el Estado social de derecho y el principio de soberanía popular consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, vigente desde el 91.
que creó esa constitución un conjunto de instituciones para la protección de los derechos de los colombianos y del propio Estado y de la propia Constitución, lo que constituye un marco clave para el equilibrio de los poderes, la protección y las garantías de los derechos de los ciudadanos. Vulnera el artículo 3, que reza que la soberanía popular reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos establecidos en la Constitución vigente del 91. Vulnera el presidente Petro y se burla y se birla la Constitución, repito, en el artículo 1, que es fundamental. Colombia es una república y un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria y descentralizada, democrática, participativa y pluralista, entre lo más importante que resalta ese decreto. El presidente con su propuesta se extralimita en el ejercicio de sus funciones, así como vulnera el principio de la separación de los poderes del Estado. El presidente Petro vulnera el artículo 4, que reza que la Constitución es norma de normas. Por encima de la Constitución, nada; dentro de la Constitución, todo. Y la ley y otra norma jurídica que aplicarán las disposiciones constitucionales. Vulnera el presidente Petro el artículo 113, que dice que son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, además de los órganos que la integran a ese poder público, aunque son autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado dentro de un Estado democrático de justicia social y de derecho. Se burla de la separación de poderes. Vulnera abiertamente el presidente Petro el artículo 121, que reza que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones diferentes a las establecidas en la Constitución y a la que le atribuyen las leyes. Y la ley es mayor, es la Constitución. Y hoy se está vulnerada solamente con la intención de la propuesta. Algo importante, el debido proceso, que está establecido en el artículo 129, que reza que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales, administrativas y políticas. Es importante señalar a ustedes, los dirigentes, los que ejercen los más importantes cargos públicos en defensa de la Constitución, que la guardia constitucional y el cumplimiento de las leyes no es solamente de la Corte Constitucional, sino de todos aquellos colombianos que prestan un servicio público, entre ellos el presidente Petro Urrego. Máxime cuando el presidente de la Corte Constitucional está opuesto a la pretensión dictatorial, que es quien tiene la ponencia en este caso, y tenemos la firme convicción los venezolanos y la América democrática que tomará la decisión favorable en defensa de las instituciones del Estado democrático y de la vigente Constitución de la República de Colombia. En tanto que debemos señalar que la Constitución política del Estado está por encima de cualquier disposición general, y la Colombia democrática al unísono le está exigiendo a la registradora aplique la excepción por inconstitucional y la propuesta del presidente que no la tramite en atención a lo anteriormente expuesto en el análisis de estos artículos que vulnera el presidente de la República de Colombia. En esa consulta que formulará según decreto fijada para el próximo 7 de agosto. Los estados de sección, para clarificar un poco más qué es, por naturaleza delimitan la frontera entre la normalidad y la anormalidad,
en el desarrollo del ordenamiento constitucional que solo se pone en marcha ante una situación de anormalidad como la que está ocurriendo ahorita en Colombia, y establece de nuevo y repone el orden constitucional, porque tiene las facultades limitativas y las facultades amplias de imponer el retorno de la normalidad. Esta modalidad de control se fundamenta en otorgar a todos los jueces las facultades de acudir a la Constitución en forma directa y abstenerse de aplicar la norma legal cuando la consideren incompatible contra todas aquellas que la violan. Estamos convencidos los hombres de nuestros pueblos y en Venezuela en especial, atentos a lo que ocurre en Colombia, porque el paralelismo histórico que nos une es indisoluble. Así lo entendemos que el señor presidente de la Corte Constitucional de Colombia, el doctor Jorge Enrique Ibáñez, no permitirá que ocurra en la Colombia del libertador Simón Bolívar lo que pretende hacer. La constitución de la entidad judicial, cuya responsabilidad es velar por la integridad de la democracia y de la Constitución, fue creada la Corte Constitucional en el capítulo 4 de la Constitución vigente de Colombia desde el 91, instalada por primera vez el 17 de febrero de 1992. Entre sus 10 competencias fundamentales encontramos que una de ellas es de las más importantes y resaltantes en estos momentos críticos, cuando el presidente de Colombia pretende burlarla grotescamente frente a un país que trata de sobrevivir en medio de una lucha por la paz y la unión de los colombianos, que es la nulidad de la convocatoria a un referéndum o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución, de los referendos sobre leyes, de la consulta popular y plebiscitaria si no tienen la aprobación y el consentimiento de la Corte Constitucional. Hermanos colombianos, profesores universitarios de Derecho Constitucional, aquellos que dirigen las instituciones fundamentales del Estado, sería un horror para Colombia que ocurra lo que pretende hacer el presidente Petro Urrego. Estamos convencidos de que Colombia no se perderá y que la bala que quiso matar a Colombia este pasado 7 de junio se fue en el vacío, porque estamos convencidos de que la recuperación de este joven dirigente de Colombia en ese momento representaba la Colombia democrática y la Colombia constitucional. Les habló Eduardo Guzmán Pérez para un programa especial a través de este canal internacional que será retransmitido por 148 canales de televisión de Iberoamérica.